Adorar o venerar es lo mismo. Orar a los santos, al patrón del pueblo, a los ángeles o a la Virgen es quitarle a Dios el honor que le pertenece. La intercesión de los santos por los suyos es muy eficaz, dice el catolicismo romano, que a Dios no le disgusta que honremos o veneremos a sus siervos, sino que por medio de los milagros y favores que Él realiza a través de ellos, manifiesta que su vida le es muy agradable. Expresan que los santos son sus amigos, que constantemente ellos están abogando por cada uno de nosotros cuando rezamos o cuando oramos, que ayudan al crecimiento espiritual, que Dios derrama también tesoros de bendiciones a través de los mismos santos. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 15, la Biblia dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues en ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. En el 4:16, para que no nos corrompáis, dice la palabra del Señor, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra. La iglesia ha esgrimido siempre la frase solo a Dios se adora y a los santos se veneran. Se supone que hay una diferencia entre estas dos palabras. Tal vez se puede instruir que la segunda es una adoración en menor intensidad. Pero vamos a ver la diferencia de lo que significa lo que es adorar o venerar en muy simples palabras. El término adorar se refiere, según la etimología, a reverenciar o hacerle culto a una persona o a algo que se considere divino y sagrado. Se demuestra la adoración a través de las alabanzas y la entrega completa de sí mismo a un ser divino. Aún hasta postrarse también es una forma de adoración. ¿Pero qué es la veneración? Bueno, consiste en rendir un homenaje de honor o culto, respeto o cariño a una persona. Pueden ser a ángeles y a santos, por algún motivo especial. Por ejemplo, una excelente santidad a un santo. Pero el problema está en que el pueblo religioso en general no se para en reflexionar teológicas, hacer reflexiones teológicas. Simplemente siguen las tradiciones de sus antepasados. Aunque se sostenga la idea de que hay un solo Dios, este no forma parte de las oraciones de la gente. Si alguien se siente mal, no le va a prender una vela a Dios. Se la enciende a un santo determinado, a un santo que sigue. En todo caso, se le prende a una imagen de Jesucristo, pero no a su verdadero Padre o al verdadero Señor, porque no conocen al verdadero Jesucristo. Por eso usan imágenes o cuadros. Pero déjenme darles algunos detalles de figuras en la Biblia. Las figuras de querubines, por ejemplo, que adornaban el tabernáculo en el templo de Salomón, eran ante todo representaciones artísticas de esas criaturas celestiales. Usted puede verlo en Éxodo capítulo 25 en el versículo 18 o Primera de Reyes capítulo 6 versículo 23. Es obvio que no se pretendía que se les venerara, ya que el pueblo en general no podía verla, venerarla, y los ángeles no debían ser objeto de adoración, según Colosenses capítulo 2 versículo 18 y Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 10 o el capítulo 22 del 8 al 9. Pensemos también en la serpiente de bronce que el profeta Moisés fabricó mientras los israelitas estaban en el desierto. Esta figura o imagen constituía un símbolo y tenía un significado profético. Usted puede verlo en Números capítulo 21 del versículo 4 al 9. Y también en Juan capítulo 3 del 14 al 15. No se veneraba ni se utilizaba en la adoración. Pero sin embargo,
siglos después de Moisés, los israelitas comenzaron indebidamente a adorarla. Incluso quemaron incienso delante de ella, razón por la que Ezequías, rey de Judá, las trituró, las destruyó. Usted puede leerla en Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al 4. Así como prendían incienso, hoy en día es lo mismo. Le prenden vela a los santos que ya están muertos. Pero las escrituras son muy claras en cuanto a la idolatría. No aprueba la palabra del Señor el uso de imágenes como un medio de dirigirse a Dios en oración. Esta práctica va en contra del principio que dice que aquellos que buscan a Jehová deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 4, puede leerlo, y en 2 de Corintios 4, 18. Él no tolera que se mezclen prácticas idolátricas con la adoración verdadera, como lo ilustra el hecho de que condenase la adoración del becerro de oro, a pesar de que los israelitas lo habían relacionado con su nombre, lo habían relacionado con Dios. En Éxodo 32, en el versículo 3, puede leerlo. Jehová no comparte su gloria con imágenes esculpidas. Lo dice en Isaías capítulo 44, versículo 8. No hay ni una sola ocasión en las escrituras en la que los siervos fieles de Jehová hayan recurrido al uso de ayudas visuales para orar a Dios, ni que hayan practicado alguna forma de adoración relativa o alguna forma de relación externa para llegarse a Dios. Algunas de las prácticas idolátricas mencionadas en la Biblia eran repugnantes, como por ejemplo la prostitución ceremonial, el sacrificio de niños, la borrachera y la autolaceración hasta el punto de hacer correr la sangre. Hay muchísimos pasajes bíblicos que hablan de eso, en 1 Reyes 14, 24, en el capítulo 18, en Jeremías 19, en Amós capítulo 2, versículo 8. A los ídolos se les veneraba participando de la comida y bebida que se ofrecían en fiestas celebradas en su honor, se inclinaban a ellas y hacían también sacrificios con cantos y con danzas, e incluso los besaban a los ídolos. La idolatría también se practicaba disponiendo una mesa con alimentos y bebidas para los dioses falsos. Puede leerlo en Isaías capítulo 65 en el versículo 11. Ofreciendo libaciones, tortas de sacrificios y humos de sacrificio, así como también llorando en ciertas ceremonias religiosas. Pero los líderes católicos romanos intentan desviar estos claros principios escriturales y bíblicos, diciendo que ellos no adoran a María o a los santos, sino que más bien ellos solo los veneran. Veneran a María y a los santos. Pero el usar una palabra diferente no cambia la esencia de lo que se ha estado haciendo con respecto a la idolatría. Una definición de venerar es respetar en sumo grado o dar culto, como dijimos antes. Pero en ningún lugar en la Biblia se nos dice que rindamos culto a alguien, sino solamente a Dios. No hay nada de malo en respetar a aquellos cristianos fieles que se han ido antes que nosotros. Usted puede leerlo en Hebreos capítulo 11, donde hay una lista. No hay nada malo con honrar a María como la madre terrenal de Jesús. La Biblia describe a María como muy favorecida por Dios. Al mismo tiempo, no hay instrucción en la Biblia de reverenciar a aquellos que se han ido al cielo. Pero también debemos seguir su ejemplo. Claro que sí, pero nunca adorarlos, reverenciarlos o rendirle un culto. Otra manera en que los católicos veneran a María o a los santos es creando estatuas, imágenes de ellos. Muchos católicos usan las imágenes de María o de los santos como si fuera un amuleto de la suerte. Se lo ponen en el cuello, lo llevan en sus bolsillos, los tienen en sus casas. Pero esta práctica es un claro acto de idolatría, según la palabra del Señor. Puede leerlo en Éxodo capítulo 20, en el capítulo 4, en Corintios capítulo 12 y en 1 de Juan capítulo 5. El frotar las cuentas del rosario es idolatría.
prender velas o veladoras ante una estatua o imagen de un santo o de María o de cualquier otro dios es idolatría. El enterrar una estatua de José con la esperanza de vender tu casa es una idolatría. Y un sinnúmero más de prácticas católicas e idolátricas. Pero la terminología no es lo importante, ya sea que la práctica sea descrita como adoración o veneración o cualquier otro término. El problema es el mismo. Cada vez que atribuimos a alguien alguna cosa que le pertenece a Dios, es idolatría. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña a reverenciar, orar o depender o rendir reverencia a alguien que no sea el verdadero Dios. Debemos adorar solamente a Dios. La gloria, la alabanza y la honra pertenece a Dios solamente. Solo Dios es merecedor de la gloria y la honra y el poder. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 11. Solo Dios es merecedor de recibir nuestra reverencia, adoración y alabanza. Tal enseñanza, déjeme decirle que deshonra a Dios, haciéndolo menos compasivo, menos misericordioso y amoroso. Y lo hace menos comprensivo que los santos. La Biblia enseña todo lo contrario. Dice la Biblia que Él nos amó tanto, que dio a su Hijo amado para salvarnos. ¿Por qué no ha de interesarse en nuestras necesidades y darnos todas las cosas, como dice la palabra del Señor? Lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. El Señor Jesús es más amoroso que cualquier padre o madre humanos. Él se compadece de sus hijos. Lo dice en el Salmo 103, en el Salmo 34, versículo 8, que Él es amoroso. Esta doctrina del catolicismo distancia al hombre de Dios, quien quiere un acercamiento por el camino abierto por Cristo. El velo del templo, la palabra del Señor dice que se rasgó. Tenemos un acceso directo al trono de la gracia. Amigo, mi amiga, orar a los santos, al patrón del pueblo, a los ángeles, a la Virgen Morena, a la Virgen María, a la Virgen del Valle, es quitarle a Dios el honor que le pertenece. Si la persona consigue así lo que desea, tiende a agradecérselo a los santos y no a Dios. Amigo y amiga, el Señor es a quien usted debe orar y debe pedirle. Dios les bendiga, soy Luis Román.